Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo número 5. Nuestro tema de exposición es Egipto, ecuaciones lineales. Nosotros estamos conformados por Nixa García, Cristel Perdomo, Catherine Sierra, Diana Barrientos, su servidora, Astrid González, Valeria Rodríguez, Rigel Rodríguez, Gabriela Midense, Carlos Rivera, Brittany Ferrera y Ángela González. Bueno, yo soy Diana y yo les vengo a hablar de el método que utilizaban los egipcios. Consistía en lo siguiente. Número 1. Daban como solución un número al azar. Número 2. Lo comparaban con el resultado que debía dar y que figuraba en el enunciado del problema. Número 3. Ajustaban la solución errónea que les daba con la correcta mediante una proporción. Número 4. Y obtenían la solución correcta. El método que utilizaban los egipcios fue llamado de regula falsi o de falsa posición. Acá abajo pueden observar algunos ejemplos. Los egipcios resolvieron ecuaciones lineales por el método de la falsa posición. Este método también fue utilizado por los babilonios contemporáneamente con los egipcios y posteriormente por los árabes. ¿En qué consiste el método de regla falsa? ¿Hasta qué siglo se siguió utilizando? En cálculo numérico, el método de regla falsa o falsa posición, es un método iterativo de resolución numérica de ecuaciones no lineales, el método de la secante. Durante muchos siglos, los métodos aritméticos fueron utilizados en resolución de problemas, entre ellos aquellos para cuya solución había que plantear y resolver una ecuación lineal. Sin embargo, con la aparición del álgebra, los métodos algebraicos fueron sustituyendo paulatinamente a estos. Muchas gracias, yo los dejo con mi compañera Ángela. Buenos días, yo le vengo a hablar de las ecuaciones lineales en Egipto. Las ecuaciones lineales más utilizadas por los egipcios eran de la forma x más ax igual a 0, x más ax más bx igual a 0, donde a, b y c eran números conocidos y x la incógnita, que ellos denominaban amondón. La solución la obtenían por un método que hoy conocemos con el nombre de método de la falsa posición o regla falsa, el cual se está utilizando en la actualidad. Consiste en tomar un valor concreto para la incógnita, probando con y si se verifica la igualdad. Ya tenemos la solución, si no, mediante cálculos obtendremos la solución exacta resolviendo la siguiente ecuación por el método regula falsi. X más 1 a la 7 x por x igual a 24. Supongamos que fuera 7 la solución. Al sustituir en la x, nos daría x más 1 a la 7 más 7 igual a 8. Y como nuestra solución es 24, es decir, 8, 3, la solución es 21 igual a 3 por 7, ya que 7 más igual 1 a las 7 menos 7 igual a 24. Los dejo con mi compañera. Matemáticas en Antiguo Egipto. En las matemáticas que fue desarrollada y utilizada en el Antiguo Egipto 3000 años antes de Cristo y 3000
y 300 años después de Cristo del Imperio Antiguo de Egipto, hasta aproximadamente el principio del Egipto helenístico. Los antiguos egipcios utilizaron el sistema de numeración para el recuento y la resolución de problemas de matemáticas escritos. A menudo la multiplicación y fracciones, la evidencia de las matemáticas egipcias, se imita a una cantidad escasa de sobrevivir a las fuentes escritas sobre papiro. De estos textos se sabe que los antiguos egipcios entendían conceptos de la geometría tales como la determinación de la área de superficie y volumen de formas dimensionales útiles para ingeniería, arquitectura y álgebra, tales como el método de posición falsa y ecuaciones cuadráticas. Buen día, yo vengo a hablar sobre la matemática egipcia. Es la matemática desarrollada en Egipto, por escribir en la lengua. Me traen algo. Que más se desarrolló en el antiguo Egipto, al egipcio de Babilonia. Continuó más tarde bajo el flujo árabe como parte de la matemática islámica. Cuando el árabe se convirtió en el lenguaje escrito de los escolares egipcios. Los dejo con mi compañera. Sí. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre qué aportaron los egipcios a la matemática. Los egipcios tuvieron opciones para las matemáticas. Como el sistema decimal, supieron calcular la superficie, el volumen de pirámides, cilindro y esfera, álgebra en la astronomía, el calendario solar, relojes de sol, genomos y agua, clepsidras. ¿Cómo descubrieron las matemáticas los egipcios? Alrededor del año 700 a.C., los egipcios introdujeron el primer sistema de numeración completamente desarrollado de base 10. Aunque no era un sistema posicional, permitió el uso de grandes números y también de fracciones en la mi compañía. Utilizaban las matemáticas egipcias. La matemática para resolver problemas. El sistema que desarrolla es el decimal, de modo que en escritura jeroglífica hay un signo diferente para representar los de 10. Los dejo con mi compañero. Buenos días, yo les voy a decir que es el método de la regla falsa. En cálculo numérico, el método de la regla falsa es un método interactivo de función numérica originales. El método combina la evidencia y método de la secuencia, método usando y No. Conecta el internet. Aunque no era un sistema posicional, permitió el uso de grandes números y también de fracciones como forma de fracciones
MLR y las tablillas para calcular áreas y operaciones aritméticas, para la adición y sustracción, la multiplicación y la división de fracciones unitarias. Contiene evidencia de otros conocimientos matemáticos, incluyendo números compuestos y primos, mediante aritméticas, geometrías y armónicas, y un método simple de la tabla Eratosthenes y del número perfecto. También muestra como solución ecuaciones lineales del primer orden, así como sumar series aritméticas y geometrías. Los papiros de Berlín, escritos alrededor del año 1300 a.C., muestran que los antiguos egipcios habían soluciones dos ecuaciones de segundo grado diofanáticas, aunque el método de Berlín, solución x sobre 2 más y sobre 2 igual a 100, no se ha confirmado en un segundo texto. Otras fuentes son el papiro matemático de Moscú, EPMM, el papiro Reisner, la tablilla de madera de Azmi, Museo del Cairo, AWT y varios otros textos que incluyen prescripción médica, una excusa. Gracias, los dejo con mi compañera. Bueno, como mi compañera Rigel no está en la clase, yo, Cristel Hernández, le voy a decir lo que le tocaba a él. El papiro de Moscú es junto con el papiro de Azmed, el más importante documento matemático del Egipto. Fue comprado por el egiptólogo ruso Vladimir Kolenichev de 1856 a 1947 en 1883 a través de ADD, el radar, una de las personas que descubrió el escondite de momias reales de Deir Baira. Originalmente se lo conocía como papiro Kolenichev, pero desde 1912, cuando fue comprado por el Museo Pushkin de Moscú, número 4576. Se conoce como papiro de Moscú, con 5 metros de longitud y tan solo 8 centímetros de ancho. Consta de 20 problemas matemáticos, aunque algunos se encuentran demasiado dañados para poder ser interpretados. El papiro fue escrito en escritura hierática en torno de 1890 a.C. durante la dinastía 3 por un escrito egipcio desconocido que no era tan
meticuloso como ASME. El escrito del papiro de Rim se desconoce el objetivo con el que fue escrito. De los 25 problemas de que consta, hay dos que destacan sobre el resto. Son los relativos al cálculo del volumen de una pirámide truncada. Problema 14. Si el área de una superficie parecida a esto, problema 10. Este último es uno de los problemas más complicados entender, pues no es clara la forma y la figura buscada fuese un hemisferio, entonces sería el primer cálculo conocido de un hemisferio. Gracias, lo dejo con mi compañera. Lo dejo con mi compañera Gabriela. Bueno, como que mi compañera Gabriela no está en clase, Lo voy a pasar a leer yo. Diana Barrientos. El papiro de Ames, más conocido como papiro matemático Reed o papiro del Reed, es un documento de carácter didáctico que contiene diversos problemas matemáticos. Está redactado en escritura hierática y mide unos 6 metros de longitud por 32 centímetros de anchura. Se encuentra en buen estado de conservación. El texto escrito durante el reinado de Apophis I es copia de un documento del siglo X y X antes de Cristo, de época de Amenemhat III. Primer El egiptólogo alemán August 1832-1902 publicó la primera transcripción y estudio del papiro Ring. Se ha publicado después de varios libros y artículos sobre el papiro matemático Ring, siendo el propio papiro publicado en 1923 por Peck, con un estudio de Griffith del texto destacado de los libros 1, 2 y 3. Chase publicó un compendio en 1929 que incluía fotografías del texto. Una revisión más reciente del papiro Ring fue publicada en 1987 por Robbins y Chuck. Los dejo con mi compañera Cristel. Bueno, yo, Cristel Hernández, les vengo a hablar sobre la historia de las ecuaciones lineales. La primera fase, que comprende el periodo de 1970 antes de Cristo a 1700 de antes de Cristo, se caracterizó por la invasión gradual de símbolos y la resolución de ecuaciones. Dentro de esta fase encontramos álgebra desarrollada por los griegos 300 antes de Cristo, llamada álgebra geométrica, rica en métodos geométricos para resolver ecuaciones algebraicas. La introducción de la notación simbólica asociada a Viete en 1540 a 1603 marca el inicio de nueva etapa en cual Si potas. 1596 y Si potas. 1550 contribuyen de forma Si patas, ya paré la grabación. al desarrollo de dichas notaciones. En este momento, la álgebra se convierte en la ciencia de los cálculos simbólicos de la Euler 1707 a 1603. Si potas. Como la teoría de los cálculos con cantidades de distintas clases. Los cálculos con un número racionales, enteros, fracciones ordinarias, raíces cuadradas y cúbicas, procesiones y todo tipo de
soluciones. Para llegar al proceso de resolución de la ecuación más B es igual a C. Han pasado más de 300 años. Los egipcios dejaron en sus papiros del Rin 1650 de 50 desde Cristo. A multitud de problemas sueltos, la mayoría de ellos son de tipo aritmético y respondían a situaciones concretas de la vida diaria. Sin embargo, encontramos algunos que podemos clasificar como algebraica, pues no se refiere a ningún objeto. La primera método de la falsa precisión o regula fácil. Consiste en tomar valor concreto para la incógnita, probamos con él y si se verifica la igualdad ya tenemos la solución, y si no, mediante cálculos obtendremos la solución exacta. Supongamos que 7, la solución al sustituir en la X nos daría 7 más 1 sobre séptimos por 7 igual a 8, y como nuestra solución es 24, es decir, 8.3, la solución es 21, es igual a 3 por 7, ya que 3 es 3 y 7 más 1 sobre séptimos igual menos 7 es igual a 24. Generalmente el cálculo